Bienvenidos al repaso virtual de manejo de formas y espacios. Etapa 4. Triángulos oblicuángulos, en el cual calcularemos el valor de las funciones trigonométricas para ángulos de cualquier medida y resolveremos situaciones cotidianas que involucran triángulos oblicuángulos. Para cumplir con este propósito, veremos los siguientes temas: plano cartesiano, distancia radial, ángulo en posición normal, ángulo coterminal, ángulo de referencia, ley de senos y ley de cosenos. El plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas perpendiculares. La recta horizontal es llamada eje de las abscisas o de las X y la recta vertical es llamada eje de las ordenadas o de las Y. El punto donde se cortan es llamado origen. Cada punto en el plano le corresponde a una pareja de números reales que se llama coordenada, X, Y. En el primer cuadrante son positivo y positivo, en el segundo cuadrante negativo, positivo, en el tercer cuadrante negativo, negativo y en el cuarto cuadrante positivo y negativo. La distancia radial es la distancia del origen al punto P y le designamos la letra R. Esta distancia, como no está dirigida, siempre es positiva. Para determinar el valor de la distancia radial utilizamos la siguiente fórmula. Distancia radial al cuadrado es igual a x cuadrada más y cuadrada. Distancia radial es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. El ángulo en posición normal es aquel que se encuentra su vértice en el origen y tiene como lado inicial la parte positiva del eje X. El ángulo coterminal son ángulos de medidas distintas pero con el mismo lado terminal. Si observamos en la imagen, tenemos que el ángulo 133 y el ángulo 493 tienen el mismo lado terminal, pero sus medidas son distintas. El ángulo de referencia es aquel ángulo que se encuentra entre el lado terminal y el eje de las X, ya sea hacia el lado positivo o hacia el lado negativo. En el primer cuadrante, el ángulo de referencia es igual al ángulo que me estén dando. En el segundo cuadrante, el ángulo de referencia es aquel que se encuentra restándole 180 menos el ángulo que me den. En el tercer cuadrante, el ángulo de referencia lo vamos a encontrar restando al ángulo que me den menos 180. Y en el cuarto cuadrante, el ángulo de referencia va a ser igual a 360 grados menos el ángulo que me estén dando. Determina el ángulo coterminal, el ángulo de referencia y el cuadrante en el que se encuentran los siguientes ángulos. Inciso A, 593 grados. Como habíamos explicado, vamos a irle restando una circunferencia que son 360 grados. Entonces tenemos 593 menos 360. Y obtenemos 233. Por lo tanto, quiere decir que el ángulo coterminal de 593 grados es 233 grados. Nos piden también el cuadrante y el ángulo de referencia. 233 grados se encuentra en el tercer cuadrante. Ya tenemos el cuadrante en el que se ubica. Sabemos que en el tercer cuadrante el ángulo de referencia es igual al ángulo menos 180 grados. Por lo tanto, el ángulo de referencia va a ser igual a 233 grados menos 180 grados. Ángulo de referencia es igual a 53 grados. Inciso B, 835 grados. Primeramente dijimos que vamos a ir restando las circunferencias, o sea, 360 grados. 835 grados menos 360. Nos quedan
475 grados, pero aún 475 grados es mayor a 360, por lo tanto vuelvo a restar 475 menos 360 y nos quedan 515 grados. Por lo tanto, ángulos coterminales tenemos que 835 grados es coterminal de 475 grados y este a su vez es ángulo coterminal de 115 grados. (115) se encuentra en el segundo cuadrante. Y sabemos que en el segundo cuadrante el ángulo de referencia es igual a 180 grados menos el ángulo. Por lo tanto, ángulo de referencia va a ser igual a 180 menos 115. Ángulo de referencia es igual a 65 grados. Funciones trigonométricas de un ángulo cualquiera. Si el ángulo, denominado en este caso θ, es la medida del ángulo en posición normal, P es un punto distinto del origen localizado en el lado terminal del ángulo y R es la distancia radial desde el origen hasta el punto P, entonces las 6 funciones trigonométricas definidas en términos de la abscisa, la ordenada y la distancia radial del punto P quedan como sigue. Seno del ángulo es igual a ordenada de P entre distancia radial, que es igual a y entre r. Coseno del ángulo es igual a la abscisa de P entre distancia radial, que es igual a x sobre r. Tangente del ángulo es igual a ordenada de P entre abscisa de P, que es igual a y entre r. Cotangente del ángulo es igual a abscisa de P entre ordenada de P, que es igual a x entre y. Secante del ángulo es igual a la distancia radial entre abscisa de P, que es igual a r entre x, y cosecante del ángulo es igual a la distancia radial entre ordenada de P, que es igual a r entre y. Ejemplos. Encuentra los valores de las funciones trigonométricas del ángulo si su lado terminal pasa por menos 3,4. Primero determinamos en qué cuadrante se encuentra. Según las coordenadas, recordemos que siempre vamos a acomodar x, y. Tengo menos 3,4, por lo tanto se encuentra en el segundo cuadrante, donde x vale menos 3 y y vale 4. Lo primero que haremos es buscar la distancia radial. Sabemos que la distancia radial está determinada por la fórmula r cuadrada es igual a x cuadrada más y cuadrada. Sustituyendo los valores, tenemos que r cuadrada es igual a menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Distancia radial al cuadrado va a ser igual a 9 más 16. R cuadrada va a ser igual a 25. Pero como estoy buscando la distancia radial, no la distancia radial al cuadrado, lo que haremos es sacar la raíz cuadrada para eliminar la potencia. Y lo que yo hago de un lado, lo hago del otro. Por lo tanto, la distancia radial es igual a 5. Ahora sí, nos quedaría un triángulo rectángulo de esta forma, donde estos son los valores. Recordemos que R o distancia radial siempre va a ser positivo. Ahora sí, determinamos las 6 funciones para este ángulo. Seno del ángulo es igual al opuesto sobre la hipotenusa, 4 entre 5. Coseno del ángulo es igual a adyacente sobre hipotenusa, o sea, menos 3 sobre 5. Tangente del ángulo es igual a opuesto sobre adyacente, o sea, menos 4
2/3. Recordemos que el signo negativo le pertenece a la fracción, en este caso, que es el valor de la función. El recíproco de la función seno es cosecante. Y sería hipotenusa sobre opuesto. El recíproco de coseno es secante, que el valor sería hipotenusa sobre adyacente. Y el recíproco de tangente es cotangente. Y su valor sería el adyacente entre el opuesto. Recordemos que en el segundo cuadrante solamente la función seno y cosecante son positivas, las otras 4 funciones son negativas. Para las funciones trigonométricas de un ángulo, conociendo el cuadrante donde se localiza, tenemos que todas las funciones trigonométricas en el primer cuadrante son positivas. En el segundo cuadrante, seno y cosecante son positivas, las otras 4 funciones son negativas. En el tercer cuadrante, tangente y cotangente son positivas, las 4 restantes son negativas. En el cuarto cuadrante, coseno y secante son positivas, el resto son negativas. Encuentra los valores de las demás funciones trigonométricas del ángulo si tangente del ángulo es igual a menos 21 entre 20 y está en el cuarto cuadrante. Primero que nada vamos a ubicarlo en el cuarto cuadrante. Sabemos que tangente es igual a la ordenada de P entre la abscisa de P. Entonces, ese es nuestro punto. Y nos quedaría menos 21 y 20. Donde sabemos que y es igual a menos 21 y x es igual a 20. Nos resta encontrar el valor de la distancia radial. Sabemos que distancia de radial al cuadrado es igual a x cuadrada más y cuadrada. Sustituyendo valores obtendríamos 20 al cuadrado más menos 21 al cuadrado. R cuadrada va a ser igual a 400 más 441. R cuadrada es igual a 841. Pero como nosotros queremos saber la distancia radial, no la distancia radial al cuadrado, pues para eliminar este cuadrado vamos a sacar raíz cuadrada para eliminar la potencia. Y lo que yo hago de un lado, tengo que hacerlo del otro para que siga siendo una igualdad. Y obtenemos que la distancia radial es igual a 29. Ya tengo la distancia radial, entonces ya tengo los 3 valores. Tengo x, tengo y tengo r. El primer valor que podemos buscar es el inverso de tangente, que sería cotangente. Cotangente es igual, dijimos que es el inverso menos 20 entre 21. Recordemos que el signo negativo le pertenece a la fracción. Siguiente, seno del ángulo es igual a la ordenada entre la distancia radial, que sería menos 21 entre 29. Y el recíproco de seno es cosecante. Cosecante del ángulo es igual a la distancia radial entre menos 21, que sería la ordenada del punto. Siguiente sería coseno del ángulo. Coseno del ángulo es igual a la abscisa entre la distancia radial, que sería 20 entre 29. Y el recíproco de coseno
es secante. Esto sería igual a la distancia radial, que es 29, entre la abscisa, que es 20. Y aquí están nuestras 6 funciones trigonométricas para el ángulo dado. Para las funciones trigonométricas de un ángulo, a partir de su ángulo de referencia, tenemos como definición: cualquier función trigonométrica de un ángulo es igual en valor absoluto al mismo valor de su ángulo de referencia. Ejemplo, tenemos el valor absoluto de seno del ángulo, que esto va a ser igual a seno del ángulo de referencia, o bien seno del ángulo va a ser igual al valor positivo o negativo de seno del ángulo de referencia. Expresa cada una de las funciones del ángulo dado. Para 306 grados. Primeramente vamos a buscar seno de 306 grados. Recordemos que nos vamos a auxiliar con nuestra calculadora. Entonces buscamos seno de 306 grados igual menos 0.8090. Tenemos el primer valor. El recíproco de seno es cosecante. Cosecante de 306 grados va a ser igual a 1 sobre seno de 306 grados. Por lo tanto, vamos a dividir. Cosecante de 306 grados es igual a 1 entre menos 0.8090. Cosecante de 306 grados es igual, buscamos la función inversa aquí, x a la menos 1 en su calculadora, o 1 entre x, menos 1.2360. Esta es nuestra segunda función. Siguiente sería coseno de 306 grados. Coseno de 306 grados. Esto es igual a 0.5877. Ya tenemos nuestra tercera función. La función recíproca de coseno es secante. Entonces, secante de 306 grados es igual a 1 sobre coseno de 306 grados. Secante de 306 grados es igual a 1 entre 0.5877. Buscamos el inverso, o 1 entre 0.5877. 1 entre 0.5877 y nos da 1.7015. Ya tenemos nuestra cuarta función. Siguiente, tangente de 306. Tangente de 306 grados menos 1.3763. Y por último buscamos la función recíproca de tangente, que es cotangente. Cotangente de 306 grados es igual a 1 sobre tangente de 306 grados. O sea, que cotangente
de 306 grados sería 1 entre menos 1.3763 menos 0.7265. Ese sería el valor de cotangente. Siguiente ejemplo, para 590 grados. Primeramente buscamos seno de 590 grados. Seno 590 grados. Menos 0.7660. El recíproco de seno es cosecante. Por lo tanto, buscamos cosecante de 590 es igual a 1 sobre seno de 590 grados. Cosecante de 590 va a ser igual a 1 entre menos 0.7660. Por lo tanto, cosecante de 590 va a ser igual a menos 1.3054. Siguiente función sería coseno. Coseno de 590 grados. Si lo buscamos directo en la calculadora, coseno de 590 grados. Menos 0.6427. Buscamos su función recíproca, que es secante. Secante de 590 es igual a 1 sobre coseno de 590 grados. Secante de 590 grados es igual a 1 entre menos 0.6427. Por lo tanto, secante de 590 grados es igual a menos 1.5557. Tangente de 590 grados es igual a 1.1917. Y el recíproco es cotangente, que es igual a 1 sobre tangente de 590. Cotangente de 590 grados es igual a 1 entre 1.1917. Por lo tanto, cotangente de 590 grados es igual a 0.8390. Determinando el ángulo a partir del valor de una función trigonométrica. Utilizando el ángulo de referencia, encuentra el ángulo tal que éste se encuentre entre 0 y 360 grados. Si conocemos seno del ángulo igual a menos 0.5736. Nos vamos a auxiliar del ángulo de referencia y nos vamos a auxiliar de nuestra calculadora. Recordemos que la calculadora debe de estar en modo degree o en su pantallita debe de tener una D sola o que diga deg. Ok. Entonces, dijimos que nos vamos a auxiliar con el ángulo de referencia porque el ángulo de referencia es un valor positivo. Entonces, seno del ángulo de referencia es igual a 0.5736. Ángulo de referencia es igual a seno inverso de 0.5736.
36. En nuestra calculadora buscamos la segunda función o shift, seno de 0.5736 igual. Y luego le damos clic en grados, minutos y segundos. Obtenemos que son 35 grados. El ángulo de referencia es igual a 35 grados. Ok. Entonces, nosotros sabemos que seno es negativo en el tercer y cuarto cuadrante. Por lo tanto, vamos a buscar el valor del ángulo en esos cuadrantes, ya que el valor que me dieron en un principio es un valor negativo. Entonces, en el tercer cuadrante, nosotros sabemos que el ángulo de referencia es igual al ángulo menos 180 grados. Vamos a sustituir los valores que tenemos. Entonces, 35 grados es igual al ángulo menos 180 grados. Este 180 se encuentra restando, por lo tanto va a pasar sumando. 35 grados más 180 grados es igual al ángulo. Por lo tanto, el ángulo en el tercer cuadrante es igual a 215 grados. En el cuarto cuadrante, el ángulo de referencia es igual a 360 grados menos el valor del ángulo. Sustituimos el valor del ángulo de referencia y tenemos 35 grados es igual a 360 grados menos el ángulo. Este ángulo se encuentra restando, lo voy a pasar sumando y me quedarían 35 grados más ángulo es igual a 360 grados. Este 35 se encuentra sumando, va a pasar restando. Ángulo es igual a 360 grados menos 35. Por lo tanto, el ángulo en el cuarto cuadrante es igual a 325 grados. Otro ejemplo. Ahora tenemos secante del ángulo es igual a menos 1.035. Ese sería nuestro valor. Entonces dijimos que nos vamos a auxiliar con el ángulo de referencia. Secante del ángulo de referencia es igual a 1.035. Pero secante es un valor que no tenemos en nuestra calculadora. Nos vamos a auxiliar con su función inversa, que es coseno. Por lo tanto, coseno del ángulo de referencia va a ser igual a 1 entre el valor de secante del ángulo de referencia. O sea, vamos a dividir 1 entre 1.035. Ese sería coseno del ángulo de referencia. Y 1 entre 1.035 nos da 0.9661. Ahora sí, ángulo de referencia va a ser igual a coseno inverso de 0.9661. Nos auxiliamos con nuestra calculadora. Segunda función o shift de coseno de 0.9661. Grados y minutos, y tenemos que el ángulo de referencia es igual a 14 grados con 57 minutos. Ok, nosotros sabemos que secante del ángulo es negativo en el segundo y en el tercer cuadrante.
vamos a buscar los valores de esos ángulos en el segundo y tercer cuadrante. En el segundo cuadrante sabemos que el ángulo de referencia es igual a 180 grados menos el ángulo. Sustituimos el valor del ángulo de referencia y tenemos 14 grados con 57 minutos es igual a 180 grados menos el ángulo. Este ángulo está restando, por lo tanto lo vamos a pasar sumando. 14 grados, 57 minutos más ángulo es igual a 180 grados. El ángulo de referencia se encuentra sumando, va a pasar restando. Ángulo es igual a 180 grados menos 14 grados 57 minutos. Por lo tanto, el ángulo en el segundo cuadrante es igual a 165 grados con 3 minutos. En el tercer cuadrante, el ángulo de referencia es igual al ángulo menos 180 grados. Sustituimos el valor del ángulo de referencia y tenemos 14 grados con 57 minutos es igual al ángulo menos 180 grados. Este 180 grados se encuentra restando. Lo vamos a pasar hacia el otro lado de la igualdad sumando. 14 grados con 57 minutos más 180 grados es igual al ángulo. Por lo tanto, el ángulo en el tercer cuadrante va a ser igual a 194 grados con 57 minutos.